Les habla Gabriel Andrade desde las Islas Caimán y hoy empezaremos una biografía de Pablo porque varios de ustedes así me lo han solicitado. Y para ello, ¿quién mejor que el profesor Antonio Piñero, que en mi opinión es la mayor autoridad en estudios de historia del antiguo cristianismo, del temprano cristianismo, por lo menos en lengua castellana? Hola Antonio, bienvenido. Te lo agradezco, Gabriel, pero eso que has dicho, me temo que desgraciadamente no sea verdad. Hay mucha gente muy buena y yo ocuparé, te lo voy a decir sinceramente, a lo mejor ocupo el puesto 15 o por ahí. Bueno, para mí tú eres el uno, así que esa es nuestra primera discrepancia. Pero Va, de adelante. discrepancias está llena el mundo. Antonio, ¿qué fuentes contamos para reconstruir la vida de Pablo de Tarso? ¿Cómo la podemos reconstruir? Pues en realidad con dos, sus cartas y los hechos de los apóstoles. Pero, sus cartas, uno, han sido editadas, mutiladas, trastocadas, perdidas en parte, reorganizadas, con lo cual, bueno, pues es un buen instrumento, pero hay que tener en algunos momentos cuidado porque la transmisión no es puramente directa, uno, ni está completa. Y segundo, los hechos de los apóstoles, cualquiera que se haya metido un poquito en su historia, verá que es un libro desde el punto de vista histórico, me duele un poco decirlo, pero yo lo creo, poco recomendable. Es decir, exagera, tiene un sesgo muy definido, pinta las cosas muchos años después. Yo calculo que la fecha de esa fuente que me preguntas, Hechos de los Apóstoles, no es 90, 95, como suele decir la gente, sino que la iglesia que está reflejando los hechos es un poco posterior. Yo diría que no puedo poner fecha segura ni nadie, pero estoy con Pervo, Pervo y otros, en que quizás sea del 120 o 130. Y segunda idea, no es el autor de los hechos, como dice, creo, es mi hipótesis, como dice el 90 o el 95% de los investigadores. No es Lucas, no es el mismo autor el del tercer evangelio y el de los hechos de los apóstoles. ¿Cuál es mi opinión? Brevemente, ya que me preguntas por las fuentes, y la voy a exponer, bueno, ya la he expuesto claramente en la introducción a Hechos de los Apóstoles del futuro libro ya entregado al editorial Trota, que se llama Los Libros del Nuevo Testamento. Nueva versión, nueva introducción histórico-crítica general al Nuevo Testamento, nueva introducción particular a cada libro y muchas notas. Después de darle muchas vueltas y después de leer modernas teorías a propósito de la comparación del estilo, del vocabulario, del sesgo, de algunas expresiones como son frases, repeticiones y usos de palabra, campos semánticos, es decir, qué significa cada palabra, he llegado a la conclusión, que no es compartida por muchos, que el autor es probablemente un discípulo de Lucas, sea Lucas quien fuere, que tampoco sabemos quién es un nombre, pero vamos, lo llamamos así. Y ese discípulo, como ocurre con otros discípulos de Pablo, y como ocurre en toda la antigüedad judeo-cristiana, se cree poseedor del espíritu de Lucas. Es decir, es como un profeta cristiano que habla en nombre de Jesús. Es un discípulo que estamos en un momento en que mucha gente en la iglesia se cree inspirado por el Espíritu Santo y que sigue la obra de Lucas. Pero su utilización de las palabras, su estilo, su ritmo, la proporción en el uso, es decir, aquello que debidamente organizado en un programa se mete en un ordenador y te dice hay demasiadas diferencias para que el Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles provengan exactamente de la misma mano. Sin embargo,
son autores muy parecidos, pero distintos. Bueno, entonces, en resumen, tenemos las cartas de Pablo, pero con cuidado. Han sido algunas manipuladas, otras se han perdido. Segundo, tenemos los Hechos de los Apóstoles y tenemos que analizarlos con calma, serenidad y con una lupa y caer en la cuenta de que los Hechos de los Apóstoles no son fiables. Es decir, no representa lo que creemos que a través de la crítica pudo ser una iglesia, por ejemplo, en la época de Pablo, pongamos 3, 4, 5 años, no lo sabemos después de la muerte de Jesús, que es la época de la llamada de Pablo. Pues, digamos, la iglesia era de una manera, pero los hechos te describen a Pablo y a la iglesia de su época tal como se pensaba 60 años más tarde, o 70, o quizás 80, no lo sé. No, yo no lo sé. O sea que hay que tener cuidado. Así que fuentes, yo me quedaría con sus cartas y con hechos. Y si hay, y tú me preguntarás, ¿qué pasa si se contradicen? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa si las fuentes se contradicen? Pero eso yo se lo planteo a cualquiera. ¿Tú qué harías si tú tienes las cartas de Pablo y tienes una fuente externa? ¿A quién le darías la prioridad? A Pablo, obviamente. A Pablo, sin duda alguna. Sí. Bueno, pero ¿y si luego llegas a la conclusión de que Pablo también exagera y que arrima el agua a su molino o el ascua a su sardina, por lo menos como decimos aquí en España, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tienes que emplear el acumen crítico totalmente. Y eso pasa con todos los libros de la antigüedad. Ya. No se puede leer tal cual. Claro. Bueno, pero de todas maneras sí te quiero advertir una cosa, que a medida que vayamos hablando de la vida de Pablo, yo te voy a ir mencionando hechos siguiendo básicamente la cronología de Hechos de los Apóstoles. Tú me irás diciendo si es creíble o no cada una de esas pequeñas historias que se van contando ahí, pues, porque es que Bueno, ciertamente sí, Hechos, a pesar de que no es confiable, como dices tú, da más información que Pablo sobre la propia vida de Pablo, ¿no? sí, sin duda alguna. Claro. Sin Ahora, duda. en tu libro Guía para entender a Pablo, tú dices que de las 13 cartas, solo 7 son, digamos, auténticas. ¿En qué te basas para decir eso? Pues en los mismos análisis de vocabulario, de estilo y sobre todo del significado de las palabras. Si yo pongo un ejemplo, si yo utilizo la palabra común, iglesia, y para mí, Pablo, iglesia significa ese pequeño grupo de a lo mejor 20 o 30 personas, ¿no? Que se reúnen en la casa de un rico y que forman, digamos, una comunidad, pues allá en la ciudad de Filipos o al principio en Tesalónica o en Berea o en algunos de esos sitios. Y veo que esa palabra significa ese pequeño grupo de elegidos que está allí. Pero luego veo que en Colosenses, en Efesios o en las pastorales, la iglesia significa algo parecido a lo de hoy día. Pues una iglesia, el grupo tremendo de varias comunidades cristianas. Un grupo, digamos, que es tan importante delante de Dios que casi se le puede decir que es como la elegida por Dios. Tiene una importancia cósmica, porque al convertirse ella, como dice Pablo también, toda la creación se convierte. Pero en ese sentido ya de que la Iglesia es algo tremendamente grande, de importancia cósmica, universal, es la Iglesia parecida a la de hoy. ¿Cómo un individuo va a utilizar una palabra tan básica con dos sentidos tan distintos? Luego, las estadísticas de palabras. Eso es fundamental. Claro. Estadísticas de uso de palabra. 3, análisis de estilo, que a lo mejor no lo podemos hacer tú, pero un buen programa de estilo ese que sabe perfectamente qué es un sustantivo, artículo, adjetivo, cómo tal se combinan y todo eso, con un programa potente es capaz de ver cómo escribes tú. Siempre se ha dicho que el estilo es el hombre. Entonces el estilo, el hombre, el ser humano, entonces el estilo es muy distinto, la teología es muy distinta,
El vocabulario es muy distinto. Lo que se supone de la organización de la Iglesia es muy distinto. Yo diría que no hay mucha discusión, ¿eh?, de esas 14, porque tú decías 13. Bueno, 13 más hebreos, 13 más hebreos. Más hebreos, sí. Bueno, yo añado hebreos también. Yeah. Pero dime, si resulta que tú llegas a esa conclusión, podrías decir, estoy de acuerdo con la mayoría de los investigadores, de esas 7 en 6. Y Colosenses dudo. Bueno, yo no dudo. Yo creo que Colosenses, bueno, me parece que su teología es tan distinta que yo creo que no. Y desde luego Efesios tampoco, porque Efesios comenta en parte a Colosenses. Y yo no me veo, si yo fuera Pablo, yo no me veo a mí mismo, ni yo veo a Pablo comentando una carta mía, así, escribiendo otra como si fuera yo. Que no. Que digo que son instrumentos literarios los que tenemos. Y ahora no te quiero contar con los ordenadores, ¿eh? Es muy difícil ahora falsificar algo. Claro. Bueno, entonces, para nuestros oyentes tenemos 1 Tesalonicenses, Gálatas, Sí. 1 y 2 Corintios, Sí. Romanos, Sí. Filipenses y Filemón. Son Sí. las 7 Sí. a las cuales no podemos atener. Sí. Bueno, pues entonces hemos aclarado básicamente las fuentes de las que nos vamos a servir para reconstruir la historia y la vida de Pablo. Bueno, empezamos por lo más básico. ¿Dónde nació y cuándo y cómo era el contexto de ese lugar y ese tiempo donde nació? Bueno, donde, claro, Pablo no lo dice nunca, pero los hechos sí. Y al final dice, yo soy ciudadano de Tarso, de Cilicia, una ciudad de no menor importancia. Y además es verdad, porque Estrabón lo dice. Allí había un gimnasio, allí había una escuela de filósofos, había escuela de literatura, los efebos, es decir, los muchachos se educaban muy bien, había un teatro. Entonces, ¿dónde nació? En Tarso. ¿Dónde está Tarso? Si nos imaginamos la actual Turquía, así como si fuera, digamos, un rectángulo, y mirándola de frente al mapa, en la parte de abajo del rectángulo, un poquito separada de la costa y un poquito a la derecha. Allí está Tarso. ¿Cuándo nació? Pues no lo sé. Después de Jesús, probablemente, ¿verdad? Sí. La gente dice 10 años después de Jesús. Bueno, como podría haber dicho 8 o como podría haber dicho 15. Hombre, probablemente sí. ¿Y por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles, al final del capítulo 7, cuando se apedrea a Esteban y al comienzo del 8, el autor presenta a Pablo como un joven. Hombre, un joven puede tener 30 años, ¿no? Pero si Jesús se muere en el año 30 bueno, lo mata, en el año 30 o en el año 33, nació antes del 4 antes de Cristo, hombre, pues sí, un joven podría tener 30 años, pero de todos modos ya tendría 6 años menos que Jesús. O sea que la gente cuando calcula pues que tendría más o menos 10 años menos que Jesús, pues no está mal calculado. Pero como pasa en la historia antigua, bueno, hipótesis. Ya. Hay cierta tradición, no sé si es que Pablo nació en Galilea o que los padres vienen de Galilea, que creo que es San Jerónimo quien dice eso. Que los padres... Sí. Y a mí me sorprendió porque hace algún tiempo estuve leyendo una biografía a cargo de Jerome Murphy O'Connor, que es un sacerdote católico famoso, y él dice que Pablo nació en Galilea, no en Tarso, y que puesto que el año que murió Herodes el Grande, que sería el 4 antes de Cristo, hubo sublevaciones y tal, entonces hubo exilios de Galileos hacia el norte, y los padres de Tarso habrían sido uno de esos, y Tarso como bebé, dice Murphy, Pablo como bebé también habría ido a Tarso, o sea que Jerome Murphy lo ubica su nacimiento en Galilea. A mí me sorprendió leer eso, porque la verdad es que es primera vez que me encuentro con un dato así. ¿Qué dice San Jerónimo y qué tan creíble es eso? No, eso no es nada creíble en mi opinión. Yo conozco a Jerome Murphy O'Connor, bueno, ya muerto, ¿eh? Sí. Y es un hombre que ha escrito bastante, sobre todo de la geografía, la historia de Palestina. Yo creo que era franciscano, creo, pero no estoy seguro, no norteamericano. Y este hombre, en el fondo, en mi opinión,
y esto es hipotético, pero creo que es posible que se acerque a la verdad, tiene que justificar la noticia de los Hechos de los Apóstoles que Pablo se educó en Jerusalén, que Pablo fue discípulo de Galilea, que Pablo fue un fariseo. Yo creo que eso es muy difícil de justificar, porque en Gálatas dice claramente que la pequeña comunidad, ojo aquí, la pequeña comunidad, y ahora sí que entramos con los hechos. Si tú lees los hechos estarás de acuerdo conmigo que dice al principio, y ahora se convirtieron 3.000, ¿no? Y luego de repente se convierte en 5.000. Es decir, que según los hechos, la comunidad de Jerusalén de judeo-cristianos era de 8 a 10.000 personas. Eso es absolutamente inverosímil, absolutamente inverosímil. Era una comunidad pues muchísimo más pequeña. ¿Y a qué viene esto? Gálatas dice, yo he sido llamado por el Señor, yo he sido antes un perseguidor y ahora me he convertido de perseguidor en defensor de aquellos perseguidos. Y la gente está espantada. Ha oído de mí que yo me he convertido. Ojo, no se convierte al cristianismo. Esto es un paréntesis, porque no hay cristianismo. El cristianismo todavía no se ha hecho. Se convierte de perseguidor en defensor. Bueno, y dice, han oído que yo me he cambiado de perseguidor a defensor. Pero a mí no me conocía nadie. Nadie en Jerusalén me conocía. Vamos a ver, ¿cómo es posible un individuo que era famoso, que era un enemigo, según las pseudo-clementinas, que había intentado matar al hermano de Jesús, Santiago, que era un individuo peleón, que había ido, según los hechos, casa por casa, buscando a la gente para meterlos en la cárcel, que habían muerto algunos, que había recibido, era un personaje tan importante que había recibido cartas del sumo sacerdote, Caifás, en ese momento, probablemente hasta el 36 por lo menos, para perseguir nada menos en Damasco. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser posible que una comunidad de 4 gatos, Hechos 1:14 dicen que eran 120 personas en Pentecostés? Y no son fiables las cifras de creyentes. Una comunidad de 4 gatos tenía que haber conocido a un perseguidor tan famoso, donde en invierno en Jerusalén los vecinos de la ciudad a lo mejor no pasaban de 30.000. Ahí la flor y nata se conocían entre sí, pues se encontrarían todos los días en el templo. Ahora bien, Murphy O'Connor tiene que decir lo que afirma los hechos es verdad. Pablo era galileo. Pablo no era de Jerusalén. Luego, por lo tanto, ¿dónde había fariseos que no fueran Jerusalén? En Tarso no, en Asia Menor, por supuesto, en el resto tampoco, en Éfeso. Sí había unos pocos en Galilea. Luego Pablo era galileo. Más o menos esto es como él hipotetiza. Luego Pablo era galileo. Es así que muerto Herodes el Grande, hubo más de 3.000 asesinados en los primeros años, bueno, en el primer año del reinado de Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, pues es muy probable que salía mucha gente corriendo por ahí, porque si mataban a todo el mundo, ¿no? Si cualquier enemigo de Arquelao, bueno, pues este podía ser un enemigo de Arquelao y salió corriendo a Asia Menor. Bueno, pero eso es una mera hipótesis. Y sospecho que la tendencia es puramente apologética. Hay que defender que Hechos tiene razón y que Pablo se formó en Jerusalén, que tenía una tía. Ah, bueno, esto sale y su sobrino le avisa en la cárcel y tal, salen Hechos, ¿no? Esto es apología pura, o por lo menos yo así lo pienso. Creo que no debemos prestarle atención. Y a San Jerónimo tampoco, de que los padres eran galileos. No, hombre, San Jerónimo y todos estos están en el siglo IV, tienen que defender a Hechos exactamente igual. Y el argumento de Jerome Murphy O'Connor es en esa línea. Entonces debemos asumir que Pablo era sencillamente un judío de la diáspora y que ni él ni sus padres habían estado en Jerusalén antes de
Yo creo estos que hechos no. acontecimientos. Bueno, pero como pasa siempre en historia antigua, yo no pongo la mano en el fuego, ¿eh? Ya, ya, Nosotros ya. siempre decimos, nos parece que probablemente, quizás, tal vez. Ok. Yo creo que no. Bueno, vale, Pero entendido. allá cada Bueno, uno. bueno, entonces vamos a asumir, como siguiendo tu hipótesis, que nació en Tarso, digamos, 10 años después de Jesús y que sus padres también eran judíos de la diáspora, o sea, que no eran ni galileos ni de Judea tampoco. Ahora, siguiendo la narrativa de Hechos, y ya tú miras diciendo que escribe o no, o sea, tú dices que es que él nunca había estado en Jerusalén antes de su llamado. Entonces, lo que Hechos nos narra sobre el martirio de Esteban y que fueron a colocar sus mantos a los pies de Pablo, los quienes les lanzaron piedras a Esteban, eso tampoco ocurrió. Considero que es legendario. Okay. ¿Existió Esteban? ¿O tú dirías que es un personaje enteramente ficticio? Eh, hay mucha gente que creen que es ficticio. Yo tengo mis dudas. No, yo no veo por qué no va a haber existido. Hay personajes a lo largo del siglo XX que analizando, por ejemplo, ahora que yo estoy trabajando sobre las pseudoclementinas, discursos de los judíos parecidos a los de Esteban, que se atribuyen a Santiago o a Pedro, dicen, ah, aquí ya tenemos una fuente judía muy antigua, y aquí lo que pasa es que el autor de Hechos de los Apóstoles ha, digamos, trasladado a un personaje ficticio para explicar el por qué algunos de los seguidores de Jesús tuvieron que salir corriendo de Jerusalén, fueron a Egipto, norte de África, Chipre, las islas y por ahí, al final acabaron en Siria, en Antioquía y al final acabó predicándose un Mesías judío, Jesús, a los gentiles, es decir, a los paganos. Bueno, eso es lo que se dice, pero mi opinión personal es que no estoy seguro. Yo no soy muy partidario, a pesar de que a veces lo parezca, de la hipercrítica. Como tú hagas una hipercrítica, a lo mejor tienes razón, pero te quedas sin nada. Pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mi colega al que tú conoces, José Montserrat, ¿no? Sí. Si defines a Jesús como un Galileo armado, o sea, como un individuo que es de Galilea y que practica una política armada de resistencia armada a los romanos. ¿Vale? Bueno, y lo defines fundamentalmente así. Y afirmas, género literario de los evangelios, no digamos de hechos, leyenda pura. Enseguida dictaminas que todo es leyenda. ¿Qué te pasa? Que te quedas con 3 datos o 4. Y yo me pregunto, definir a Jesús como un Galileo armado es competente, es dar una imagen de todo lo que las fuentes, sean dudosas o no, te ofrecen. Y ya volviendo a Pablo, ¿no? Eh, eh, pues afirmar que Pablo, bueno, pues jamás estuvo en Galilea, que no existió Esteban y todo eso, sobre todo Esteban, que es lo que tú has preguntado, pues a lo mejor es una hipercrítica. Yo no me atrevo a decirlo. No sé Bueno, qué opinarás tú personalmente. no, no sé, aquí el experto eres tú, yo nada más te pregunto, Antonio. Vamos a llegar a una solución intermedia, te propongo, y tú me dirás si podemos seguir así. Vamos a suponer que sí existió, que sí fue apedreado, pero Pablo no participó en eso, no estuvo ahí para que le pusieran los mantos a sus pies. Exactamente, eso es lo que yo creo. Sí me llama la atención, pero claro, esto es desviarnos un poco el tema, pero sí quisiera un breve comentario tuyo, que es que la escena yo no la encuentro del todo plausible, porque es que, o sea, pareciera un linchamiento espontáneo, no es propiamente algo ordenado por el Sanedrín. ¿Y cómo es que, que las autoridades romanas permitieron ese linchamiento espontáneo? Porque el Sanedrín no tenía el derecho de condenar a muerte, tal como lo demuestra la historia de Jesús. Entonces, ¿quién Es estuvo cierto. exacto? Si Esteban existió y efectivamente lo mataron, ¿quién estuvo detrás de eso? Porque es que la historia en Hechos no lo deja nada claro. No lo deja claro. Creo que hay que distinguir y hay que distinguir entre lo que se llama técnicamente el derecho de espada, jus, derecho gladi, por, digamos, problemas de orden público, civil,
que afectan al Imperio Romano, al gobierno del Imperio Romano, a las leyes romanas, a Tiberio y a su encargado, y a temas de orden social y religioso. No está en absoluto claro que el Sanedrín no pudiera ejecutar a un blasfemo. Yo creo que sí, que hubiera podido. Un blasfemo, ¿no? Ojo, que es muy difícil coger a un blasfemo, porque la ley posterior, la Mishnah, la repetición de las sentencias de los rabinos que se empiezan a reunir 200 y pico, 200 años después de la muerte de Jesús, escasamente, bueno, pues esa, para que a un individuo lo maten por ser blasfemo, tiene que ocurrir mucho, tiene que pronunciar expresamente el nombre de Dios, tiene que haber una serie de testigos, tiene que repetirlo, tiene que ciscarse en Dios, por decirlo así de una manera, o sea, tiene que recurrir a una serie de cosas. Pero si eso ocurriera, al prefecto le daba igual si a un maleante, digamos, maleante de tipo religioso, incluso los judíos se tomaban la justicia por su mano. Ah, y ya sé lo que me vas a decir. En el año 62, cuando Ana no permitió el linchamiento de Santiago, sin embargo, intervino, parece que fue Albino, ¿no? El legado que vino, intervino y realmente lo destituyó. Sí, pero eso era en el 62, el momento en que había una tensión, faltaba 4 años para el estallido de la guerra, y los años son muy distintos en el año 30 que en el año 62. En 32 años pasó muchísimo en Galilea y la temperatura mesiánica subió tremendamente. Por tanto, es plausible, y respondo directamente, el linchamiento de Esteban lo creo plausible. Sí que lo creo plausible, y si hubiera sido a pedradas, como lo es, o como lo fue, tal como lo dicen los hechos, lo creo perfectamente plausible. Hubiera movido un dedo el prefecto, no el procurador. Procurador en tiempos de Claudio, prefecto en esta época, aunque Tácito le llama procurador. El prefecto hubiera movido un dedo, en mi opinión, no, le daba igual, un judío menos. Y más cuando la religión unida a la política, exacerbamiento de religión, exacerbamiento político y por lo tanto antirromano. El prefecto hubiera dicho, ala, estupendo, un enemigo menos. Yo creo que no hubiera pasado nada. O sea, lo veo plausible, Sí. pero distingo claramente un individuo que, por ejemplo, dice, no hay que pagar el tributo al César. Ojo, eso ya es otra cosa. Ah, Eso bueno, va, eso va contra las leyes del imperio. y que Ahí fue, no tienen derecho. y que fue lo que hizo Jesús, que por eso fue que lo mataron los Claro, romanos y no el Sanedrín, pues. Ya, claro. evidentemente, porque ahí sí que interviene el jus gladi. ¿Y quién tiene la potestas? Pues el prefecto. Los romanos, Claro. claro. Bueno, entonces podemos asumir que, bueno, quizás sí hubo un Esteban, quizás sí fue apedreado, pero Pablo no tuvo que ver en esto. Pablo estaba en Tarso en todo este momento. Ahora, Creo. en sus cartas, Pablo sí dice que él sí fue perseguidor. Entonces podemos presumir que él persiguió a este movimiento naciente en la propia Tarso. No, es muy difícil. Por lo que parece, por los mismos hechos, es que Pablo se había trasladado a la capital de Siria, a Damasco, y que allí en Damasco, donde había un judaísmo muy fuerte, como lo demuestran, por ejemplo, el documento de Damasco, que luego se han encontrado otras copias entre los manuscritos del Mar Muerto, había un judaísmo muy fuerte en Damasco, en Siria. Entonces yo creo que lo más probable es, ¿eh? como dicen los hechos, que él se volvió a Damasco, que la persecución hubiera sido no en la tierra de Israel, sino a la comunidad judía, judeocristiana de Damasco. Y ahora me dirás, ¿y por qué? Porque sí, pues porque entre Siria y Asia Menor sí que había grandes contactos comerciales. Y a mí no me parece extraño que un individuo que tenía un negocio de tiendas en algún momento se hubiera trasladado a Damasco. Ni tampoco niego que Pablo, no niego que Pablo no fuera un fanático. Lo era un fanático judío,
Era un fanático religioso. Solamente un fanático religioso, un tipo hiperreligioso, es capaz de haber hecho lo que hizo Pablo. Por lo tanto, es posible que en algún momento me llegues a plantear la pregunta, bueno, ¿y por qué persiguió a los judeocristianos de Damasco, ¿no? ¿Qué más le daba a él? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, pues es otra pregunta que nadie sabe responder estrictamente. Y se han dado, pues, 4 o 5 preguntas, respuestas, perdón, a esa pregunta. Así lo digo en el libro. Bueno, pues una, porque les molestaba, por ejemplo, una que es bastante seria, porque a los judíos fanáticos, que querían mantener, digamos, más o menos en secreto su animadversión contra Roma, les venía muy mal políticamente el que las autoridades en Siria y nada menos que en la capital Damasco hubiera adoradores de un sujeto, Jesús de Nazaret, que había sido muerto en cruz como insurrecto contra Roma y que por lo tanto unos señores judíos que aceptaban que Jesús era el Mesías, es decir, el rey de Israel, les colocaba inmediatamente como sospechosos ante los ojos del legado de Damasco. Y entonces a un individuo fanático le podría parecer que era muy peligroso para la comunidad judía que hubiera elementos dentro de la comunidad que seguían proclamando que un tipo como Jesús, o dirían así, un tipo muerto en la cruz, por lo tanto, insurrecto contra Roma, fuera adorado como rey de Israel. Eso es lo que dicen algunos. O sea que Otros dicen, esta primera razón que tú estás dando sería una respuesta razón estrictamente política, no religiosa. Es decir, que política, Pablo habría perseguido a los cristianos estrictamente por motivos políticos. política, Vale. pero políticos religiosos, porque tampoco le interesaba. Tú ten en cuenta que en ese momento el partido fanático, llamémosle celota antirromano, operaba en la clandestinidad. A ti no te interesa que si tú eres clandestino, que ahí en tu grupo haya un tonto hablando demasiado por fuera, o que se le escapen cosas que van en contra. Tú imagínate, por ejemplo, en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, en Vichy, con la contra de los franceses, en la que había también muchos españoles republicanos y todo eso, que eran totalmente clandestinos y que a lo mejor un tío estuviera en un café alardeando de que él era muy amigo de los de la contra y tal. Bueno, es político, pero también es religioso. Esa es una razón. Ujú. No sé, que otra, si quieres, ¿no? Sí, Otra razón, pues otra razón sería que si tú proclamas que Jesús es el Mesías de Israel, pero ya estás en Damasco, donde también hay gentiles, y estás empezando, digamos, de alguna manera a permitir que ciertos gentiles, es decir, paganos o expaganos, pasen al judaísmo, pasen, es decir, pasen, entre comillas, pasen a considerar como su Mesías a un Mesías judío, pues resulta que dentro del cuerpo judío del pueblo elegido se están metiendo gente mucho más profundamente dentro, que hace que ese cuerpo se extienda y entonces yo pierdo mis privilegios. ¿Me explico? Un judío en el siglo I, sobre todo si era fanático, estaba absolutamente convencido de que solo los que fueran estrictamente judíos, circuncidados, cumplidores de la ley de Moisés, eran los que se iban a salvar. Y los demás no. Les importaba un comino que ellos fueran 30.000 o 3.000 y que en el Imperio Romano hubiera 60 millones de habitantes y que en el mundo se sabía que en el norte, en el sur y tal hubiera muchos más millones. Les importaba un comino. Los que se iban a salvar eran ellos. Por tanto, si tú aumentas el número de gente que se va a salvar y yo voy a tener una salvación más o menos especial, pues oye, a mí me fastidia porque yo pierdo mis prerrogativas. Yo soy el pueblo elegido. A mí me interesa solo que el Mesías de Israel sea para la salvación de Israel y que los demás, esos paganos -4, se mantengan como paganos a distancia, adorando a Yahvé, sí, pero a distancia.
Eso sería otra razón que a mí no me convence. Y la tercera, que yo diría que es quizás la razón más convincente, es que al aceptar como Mesías a un Jesús que había absolutamente fracasado, era ir en contra de las tradiciones de los padres. A saber, el espíritu judío no es solamente la ley, sino el espíritu de las tradiciones que se va transmitiendo a través de los ancianos, a través de las generaciones, a los que yo llamo padres. Y los padres saben, a partir del siglo II, que el Mesías solo es Mesías verdadero si triunfa. Este Mesías fracasó, luego era un Mesías falso. Y toda esa teología que tú te puedas montar sobre ese Mesías, como vemos en los discursos de Pedro, en los capítulos 2 y 3 de los Hechos, que ya Jesús ha sido exaltado, que está a la derecha del Padre, que ha sido nombrado juez universal, que va a venir, que va a venir otra vez, que va a implantar aquí un reino de Dios muy raro, que es un Mesías realmente imposible dentro del judaísmo, porque un Mesías crucificado no se lo cree nadie dentro del siglo I si es verdaderamente judío. Eso va en contra de las tradiciones de los padres. Entonces es posible que un fanático, y esta ya no sería una razón política, sino una razón religiosa, a unos individuos que fueran contra las tradiciones de los padres sean perseguibles. Cuando hay fanatismo en las sinagogas, y eso lo sabemos, por ejemplo, a Pablo, ¿cuántas veces dentro de la sinagoga, por seguir perteneciendo a la sinagoga, por sus ideas a propósito de la ley, cuántas veces le condenaron a 40 latigazos menos uno? 5 veces. Es decir, en la época no se andaban con chiquitas. Y si había que perseguir a uno, se le perseguía hasta darle latigazos. Y si te dan varias veces 40 latigazos, pues a lo mejor te mueres. Y por último, cuando tú te has convertido de perseguidor en defensor, no te interesa mucho realzar la labor del Espíritu Santo en tu persona. Fíjate qué malo era yo, qué malvado. Y ahora fíjate qué bueno soy. El Espíritu Santo obró en mí maravillas. Eso es un típico motivo judío. ¿Tú consideras la posibilidad de que a lo mejor Pablo exageró un poco, cargó las tintas en su rol como persecutor? Sí, señor, cargó las cintas porque, fijaos, porque mira, cuanto más contacto tenga yo con el Espíritu y con Dios, yo que estoy predicando un evangelio especial para los paganos, para los gentiles, más me califico a mí mismo como un instrumento divino. Es que yo era un perseguidor malísimo y sin embargo Dios me dio la vuelta y me convirtió un excelso proclamador del Hijo de Dios. ¡Ah! ¡Fantástico! La acción de Dios en mí, del Espíritu Santo, es extraordinario. Yo soy el mejor de los demás porque Dios me ha dado toda la vuelta y se ha apoderado el Espíritu de Dios de mí. Ese es un razonamiento muy plausible. Sí, ya lo creo, sí, sí lo es. Ahora, asumiendo que el motivo entonces fuese religioso, y bueno, haciendo la salvedad de que a lo mejor Pablo cargó las tintas, entonces podemos... De política. Sí, pero podemos decir entonces que Pablo sí era un judío, digamos, comprometido con su religión, ¿no? Y tú, porque tú has dicho que... Sí, pero tú has dicho al principio que él no fue a Jerusalén y no se formó bajo los rabinos y tal, pero por lo menos sí tenía cierta formación farisaica, digamos. Yo defiendo en el libro, y además lo defiendo con los estudios de muchos judíos, que la presunta formación farisea, que nunca lo dice Pablo, Pablo solo dice, yo, en cuanto a mis ideas, soy fariseo. Pero vamos a ponernos en los partidos que hay en España, ¿no? Bueno, pues un partido, Ciudadanos, que si PSOE, que si Partido Popular y tal. Yo puedo decir, yo soy del PSOE o yo soy del Partido Popular, es igual. Soy de esos. Es decir, ¿quiere decir que yo estoy militando en el PSOE o que estoy militando en el Partido Popular? No necesariamente.
En cuanto a mis ideas, soy o liberal o soy socialdemócrata o lo que sea, pero no milito en ningún partido, por ejemplo, socialdemócrata. Entonces yo puedo decir, en cuanto a mis ideas, fariseo. Y entonces dice la gente, y lo confunde, Pablo era un fariseo. ¿Y por qué digo que a lo mejor hay que también bajarle un poquito el tono y se refiera solo a las ideas? Porque judíos muy expertos en el fariseísmo y en el modo de razonar con las escrituras, la interpretación de los fariseos de las escrituras seguía unas pautas, seguía unas normas que yo he explicado, yo creo que los puse en el libro este, son las 7 normas de Hillel y luego las 30 y tantas normas, creo que era de Eliezer Ben Hircano. Bueno, me es igual, si me equivoco aquí el del nombre del rabino me es igual. Bueno, pues sigue unas normas. Pues bien, los judíos analizan el modo de interpretar la escritura de Pablo y el modo de razonar y dicen, este es tan fariseo como yo, obispo chino. ¿Por qué? Pues porque su modo de razonar, desde lo mayor a la menor, siguiendo las normas de eso, no se cumple en Pablo. Pablo razona, ha oído y razona de oídas. Razona aparentemente como un fariseo, pero no es verdad. No razona como un fariseo. Razona como un tío que se inventa por su cuenta los significados alegóricos y que deduce de las escrituras lo que le parece bien para su argumento. Y eso en el libro, cuando hago el análisis de la epístola a los Gálatas, voy especificando exactamente todos los argumentos que va empleando Pablo. No son fariseos. Es decir, no siguen las normas fariseas. Entonces pero digamos, alguna educación religiosa sí debió haber recibido en Tarso. No necesariamente farisea, pero digamos, sí conocía bien la Biblia traducida al griego, pero la Biblia hebrea y conocía bien el judaísmo, pues. Eso es casi seguro, porque él lo dice, yo soy hebreo, hijo de hebreos. Y efectivamente debe de citar, pero ojo, no cita normalmente la Biblia hebrea, cita la Biblia griega. Sí, por eso digo, la traducción griega de la Biblia. De la Biblia. Aunque probablemente conocía, eso seguro. Hay interpretaciones de la Biblia hebrea que no están en la Biblia griega y que son interpretaciones puramente de Israel, son arameas o palestinas, posteriormente se dirá así. Y Pablo las conoce algunas, como por ejemplo en 1 Corintios 10, cuando dice que iban los israelitas caminando por el desierto y una nube les precedía y por la noche esa nube se iluminaba y les servía de linterna y durante el día en algunos momentos era una roca que emanaba agua y bebían. Dice, y esa roca era el Mesías. Eso es una interpretación puramente israelita. Eso no lo sacas de los 70, de la versión griega de los 70. Es decir, hay pequeños detalles, los que conocen muy bien el judaísmo, muchísimo mejor que yo, que en pequeños detalles dice, este individuo ha tenido que tener en casa alguna formación un poco más. Pero mi idea es, rebajemos también y pongamos a Pablo no como un fariseo estricto de Jerusalén, que se llaman los compañeros, aquellos que comían estrictamente entre ellos, que guardaban inmaculadamente la pureza de los alimentos como si fueran sacerdotes, que vestían de lino, que tenían en todo momento una pureza ritual perfecta para entrar en el templo en cualquier momento porque estaban en Jerusalén. Eso no era Pablo. Es decir, yo pondría a Pablo como un simpatizante de las ideas fariseas. Y repito, yo puedo ser, por ejemplo, liberal o socialdemócrata y ser simpatizante. Y vas tú y me preguntas, bueno, ¿y usted qué es? Y yo puedo decir liberal. O puedo decirte socialdemócrata. Lo cual no quiere decir, te repito, que yo milite en ningún partido ni que me haya leído 20 libros de la socialdemocracia. ¿No? Pero tengo libros o ideas generales en la cabeza. Yo creo que Pablo va por ahí también. Estamos mitificando un poquito a Pablo, pero creo que es muy importante.
Bueno, por supuesto, y para eso es que estamos, o sea, pues, si yo no buscara hacer una biografía crítica, lo que me pondría es a leer el libro de Hechos aquí, así nomás, pero lo que quiero es precisamente ir desmenuzando lo plausible y lo implausible. Bueno, entonces hasta ahora tenemos, nació en Tarso, persiguió, se mudó a Damasco, persiguió a los judeos cristianos, quizás por motivos políticos, quizás por motivos religiosos. Hablemos de la visión. Él dice en Gálatas, creo que es, que él iba de regreso a Damasco, que es muy distinto de lo que se dice en Hechos, porque bueno, Hechos inventa toda una historia de que él fue a pedir al sumo sacerdote cartas para ir a Damasco, pero bueno, podemos prescindir de esa historia porque ya usted nos ha dicho que él nunca estuvo en Jerusalén hasta ese momento. Ahora, si él dice que iba de regreso a Damasco, ¿de dónde venía cuando tuvo su visión? Pues de Damasco. No, De pero él Damasco dice, había salido y volvía a Damasco. Es bueno, pero decir, ¿había pues, salido a dónde? O sea, en las afueras de pero, Damasco. pero es que no lo dice. Bueno, claro, pero por eso te pregunto, No, ¿cuál es tu presunción? O sea, porque él dice, bueno, iba de regreso a Damasco, vale, pero ¿dónde no, estaba? no lo sé. Utilizo esa frase no para responder esa pregunta, ¿dónde estaba o si venía de Jerusalén, sino para, o si venía de otro sitio? Utilizo esa pregunta y de regreso a Damasco para afirmar que la persecución fue en Damasco, pero nada más. No lo utilizo para nada más. Si tú me preguntas, ¿y a dónde iba? Ah, y yo te digo, ¿yo qué sé? Él no lo dijo, luego yo tampoco. Vale. Y Bueno, otros dicen, ¿fue a Jerusalén? Ah, bueno, usted lo dice, ¿vale? Yo no me lo creo. sí, por las razones que ya has explicado, que es que cuando él fue la primera vez nadie sabía quién era él y tal. Hablemos de la visión. ¿Cómo es? ¿Cómo la narra Pablo? ¿Cómo es distinta en hechos? ¿Y qué crees tú que ocurrió ahí? Bueno, yo diría que respecto a las visiones de Pablo, tengo dos o tres textos que él dice que él es visionario. El primero es Gálatas 1, en la que dice que Dios reveló en mí a su Hijo. Pero no dice cómo. Ahora, líneas más tarde, dice que él es igual de profeta, es decir, apóstol, como Jeremías o como Isaías. Nada menos. Es decir, que era un tío que tenía una conciencia altísima de su valía como visionario y como profeta. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo son las visiones de Isaías y Jeremías? Pues ahora vete al libro de Isaías y de Jeremías y pueden ser raptos del alma, ¿no? Eh, que se va el alma al cielo, ensueños, apariciones, voces angélicas, luces interiores. Es decir, lo mismo como él se compara con Isaías y con Jeremías, vete tú a Isaías o Jeremías, mira el libro ese y a ver qué te dicen de sus visiones y aplícalo a Pablo. Punto. Eso es lo primero. Segundo, dice en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor. Pues ¿cómo? No dice más. Yo recibí del Señor. Y luego viene lo de la institución de la Eucaristía. 11:23-27. ¿Qué es eso de yo recibí del Señor? Pues yo qué sé. Yo no me puedo inventar un montón de cosas que él a mí no me explica, sino simplemente tengo que pensar en este momento cómo, además de lo que pensaba la gente o Isaías de sí mismo, si es que es verdad que lo dijo, porque el libro de Isaías también es un potpurrí, es una mezcla de profetas y de por lo menos cinco, como poco. Y Jeremías, pues también hay diversos estratos y todo esto. Bueno, ¿qué es lo que pensaba un judío? Pues que, pues lo tienes al principio de los evangelios, cuando se le presenta en una visión, por ejemplo, a José. ¿Cómo? En sueños. O a María, un ángel. Se le aparece un ángel y dice, ¿cómo son las visiones de personas que no son Jesús al final de los evangelios? Pues también ángeles o voces celestes o algo así. Pablo no lo dice, luego yo no lo sé. Luego tenemos otro tercer punto. Cuando habla Pablo en 2 Corintios 12 de que él era un visionario y que él conoce una persona que es él mismo, que fue raptado
elevado hasta el tercer cielo. Eso es para decir, a ver, ¿y cómo se entiende eso? Pues mire, es exactamente igual que las visiones que presenta el libro primero de Enoc, un libro compuesto de otros 5 libros y que se redactó en diversas partes desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después. También un potpourri, una mezcla de textos. ¿Y cómo son esas visiones de Enoc? Pues son raptos del alma. Es decir, probablemente el hombre está dormido, esto es lo que suelen explicar los psiquiatras, y entonces el hombre tiene la sensación de que está viendo su otra parte del yo, el yo escindido, el yo que se queda en la tierra y el yo que vuela al empíreo, a las alturas y tal, y atraviesa los cielos y llega hasta el tercer cielo, no hasta el séptimo, hasta el tercero. Yo no sé si Pablo pensaba que a lo babilonio, que el cielo, hasta Dios, tenía 3. Él llegó hasta el tercero. Bueno, rapto del alma, división del yo y probablemente un estado en la que caes en trance. Por ejemplo, se ha dicho que esa enfermedad que tenía Pablo era la epilepsia, ¿no? Y dice, y para que yo no me enorgulleciera por mis visiones y el trato continuo que tengo con Dios, me dio un aguijón, un estigma, una enfermedad. Y yo supliqué varias veces al Señor que me quitara esa enfermedad, pero me respondió, no, que basta mi gracia. Y esa enfermedad la tenía. La gente dice, pues probablemente lo que tenía era epilepsia, como les pasa a muchos, ¿no? Muchos epilépticos tienen visiones, caen al suelo, espumarajos, no sé cuánto. En ese momento se divide el alma. Yo más no te puedo decir. Y un verdadero historiador debe afirmar. ¿Me cuenta Pablo estrictamente cómo eran sus visiones? No. ¿Tengo yo algún medio para adivinarlo? Indirectamente, sí, como he dicho, por las visiones de Isaías y Jeremías. Y segundo, por lo que pensaba la gente de su época que eran las visiones. ¿Y cómo eran? De muchas clases. Pero fundamentalmente eran raptos, éxtasis y sueños, voces celestes. Asumiendo que Allá eran... que Ya, vale, vale. Pero entonces esto sería muy distinto de los testimonios en hechos, que primero es un narrador y luego es el propio Pablo el que lo cuenta, que es que él va caminando y una luz, o sea, es muy distinto. lo cuenta 3 veces. Sí, Bueno, pero eso es una leyenda popular. vale. Bueno, ¿sabes lo que yo suelo decir? Para que vea la gente cómo las leyendas de hechos milagrosos se acrecientan. Tenemos un caso. En Hechos 8 sale la figura de Simón Mago. ¿Sí o no? Sí, Que es correcto. el En Samaria. que quiere, sí, de Samaria, que quiere comprar el poder al imponer las manos que la gente recibe el Espíritu Santo. Y entonces dice que él da dinero por comprar y es por eso se llama comprar bienes espirituales, se llama en castellano simonía. Vale, de Simón. Ese individuo se presenta en hechos, bueno, se presenta, le llaman como un mago después, pero se presenta en hechos como un milagrero, no. Se presenta como un hombre piadoso que va detrás de los apóstoles y que pretende, que le den un poder espiritual. Pero no dice más. Tú vas 200 años más tarde, no llega, ni siquiera, a los hechos apócrifos de Pedro y ves las disputas de Pedro con Simón Mago y la cantidad de milagros que le han atribuido a Simón Mago, que ya te puedes estar riendo 10 años de la cantidad de milagros que tiene. Y si luego encima vas, volvemos otra vez a las pseudo-clementinas, que en parte son una expansión de los hechos apócrifos de Pedro, en la que Pedro disputa con Simón Mago. Bueno, pues los milagros se han multiplicado. O sea que un individuo le han hecho autor de cero milagros, le han hecho autor de 1000 milagros en el espacio de 300 años o 200 y pico. Pues igual, todo lo que sea un hecho prodigioso, milagroso,
¿Cómo es esto? ¡Ah! Una luz del cielo. Todas las epifanías divinas están relacionadas con vestiduras blancas, con luces fulgurantes, con rasgarse en los cielos, con voces celestes que atraviesan las nubes. Todo ese estilo. Bueno, pues la imaginación popular compone eso. Eso no es más que lo que se llama la facultad mitopoética hacedora de mitos de la mente humana. Nosotros estamos construyendo leyendas y mitos todo el rato. Ahora, en el siglo XXI y antes, en el XX, igual, montones de mitos, sobre todo, sobre cualquier personaje. Bueno, claro, sobre la Virgen de Fátima, por ejemplo, el milagro del sol y todas esas cosas. Cualquier cosa. Sí, entonces, bueno, si lo fuéramos a desmenuzar, podríamos decir que, bueno, que sí, que fue una experiencia mística, pero que no podemos dar muchos detalles. Pudo haber sido un arrebato, pudo haber sido un sueño, pero ciertamente no era caminando, digamos, que es como clásicamente se presenta la escena. Ni hay caballo, ni nada, Ya, nada. ya, ya. Se cayó del caballo. Todo eso es legendario. Bueno, yo no niego que fuera caminando, tampoco puedo negarlo, yo qué sé. A lo mejor estaba en la cama, a lo mejor estaba sentado o a lo mejor iba caminando. Eso tampoco lo sé. Ya. Bueno, pero lo que sí podemos afirmar es que sí suscitó una enorme transformación en Pablo, cualquiera Eso, que haya sido la visión. eso es cierto. Cambió radicalmente. Ese hombre tuvo una llamada profética, su mente cambió, su espíritu cambió, cayó en la cuenta de que estaban al final de los días y cayó en la cuenta que le habían nombrado a él, es decir, la divinidad y quien estuviera allí arriba, nada menos que el individuo que tenía que hacer la tarea de que se cumpliera toda la promesa de Dios a Abraham. ¡Oh! El cambio no puede ser más tremendo. O sea, menudo cambio. ¿Quién puede tener un cambio de ese estilo? Me llama la atención algo que acabas de decir. A partir de esa visión, según te entiendo, uno de los cambios es que Pablo también empieza a asumir una visión, digamos, más apocalíptica del mundo, o sea, de que ya el momento escatológico está por llegar, que quizás antes de la visión él no tenía esa expectativa. No, quizás no. Es decir, está por llegar, no, ya ha llegado. Ya ha llegado. Según la mente de Pablo, ya ha llegado, pero aún no ha terminado. Es Correcto. decir, la venida del Mesías es el inicio del final de la historia. ¿Cómo interpretes tú ese final de la historia? Hay muchos entre los judíos de muy diversas maneras. Pero para Pablo es bien claro. Repito, ha venido el Mesías, ha muerto, porque Dios quiso. Su muerte ha perdonado los pecados, ha sido glorificado, está sentado a la diestra de Dios en un trono más pequeñito, pero en un trono, y ha sido nombrado Señor del mundo entero, es decir, juez de vivos y muertos y Mesías. Es el final. Vale. Inmediatamente va a venir el juicio final y empieza el reino de Dios. Es el final. Vale. Bueno, Antonio, vamos a dejar hasta aquí el primer capítulo, de forma tal que el segundo capítulo lo podamos retomar a partir de la vida de Pablo después de la visión. ¿Vale? A mí me parece estupendo y Vale, espero que la gente no se haya aburrido mucho. vale, vale, vale. Espera un momento, ¿eh?